Bienvenido al podcast Nutrición Vegetal de Colinagro, una empresa nacional colombiana que hace más de 70 años es líder y pionera en la producción y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Aquí, en ese espacio creado para la difusión de conocimiento, podrás conocer sobre todo lo que esconde este maravilloso mundo del agro. Y lo mejor, de la mano de nuestros profesionales. Soy Luis Gerardo Cubillos Quijano, líder de cultivos de Colinagro, y hoy nos acompaña Virginia López, líder de sostenibilidad en Colinagro. Bienvenida, Virginia. Hola Luis Gerardo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te damos pues la bienvenida a este podcast. Queremos hoy desarrollar este tema tan importante y que está en la agenda no solamente de empresas, sino de gobiernos y de entidades a nivel mundial, como lo es la sostenibilidad. Este tema está dando pues mucho de qué hablar, pero a veces las personas del común no tienen claro de qué se trata, cómo impacta en sus vidas, no solamente en su vida personal, sino también en su trabajo y en todo lo que tiene que ver con la proyección de la persona a futuro. Queremos desarrollar este tema contigo y nos interesa saber pues cómo has aportado tú en temas de sostenibilidad a lo largo de tu desempeño laboral y en tu desempeño profesional en este tema en específico. Pues muchas gracias por este espacio para poder aclarar un poco de qué se trata el tema de la sostenibilidad, que es un tema tan importante hoy en día a nivel mundial y que las organizaciones cada vez están teniendo un papel más participativo en este tema. Yo anteriormente estuve trabajando, anterior a este cargo que asumí en Colinagro, estuve trabajando en la Fundación Mar Rural. Es una fundación que está enfocada en generar como nuevas oportunidades de crecimiento a las personas que trabajan para el campo. En específico, estaba como más enfocado a fomentar el emprendimiento rural. Desde el año 2023 me ofrecieron la oportunidad de ocupar el cargo de líder de sostenibilidad aquí en Colinagro y la verdad que para mí es un rol que asumo con mucho entusiasmo y que estoy convencida que no solamente hará crecer a la organización, sino que también me hará crecer a mí misma, porque engloba muchos temas que yo siento como que lo enriquecen a uno. Y has tocado varios términos que son muy asociados al tema de sostenibilidad. Hablaste de temas rurales, hablaste de desarrollo, hablaste de el desarrollo no solamente pues de una organización, sino también de personas, de cómo una persona puede desarrollarse, del ambiente que la rodea, de pronto está implícito dentro de lo que has hablado. Y pues mucho se ha hablado de este tema de sostenibilidad, pero a veces no tenemos claro a qué hace referencia. Casi siempre lo englobamos en la parte ambiental, pero ¿está bien englobarlo solamente en la parte ambiental? ¿O qué tan amplio es este concepto de sostenibilidad? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Porque supongo que el concepto de sostenibilidad que tenemos actualmente en pleno siglo XXI no es el mismo que se venía contemplando hace 50 años, hace 30 años. Y bueno, Colinagro es una empresa que tiene más de 70 años en el mercado de fertilizantes y entregando soluciones a agricultores en Colombia. Pero ¿cómo ha ido evolucionando ese tema de sostenibilidad? No específicamente en una organización, sino a nivel mundial. ¿Cómo se ha dado esa transformación del concepto de sostenibilidad? ¿Cómo se considera actualmente? Pues mira, el tema de sostenibilidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, al igual que la manera en que se ven las organizaciones ha ido evolucionando. La sociedad en sí está cambiando, vemos como que las nuevas generaciones tienen una preocupación mayor, sí, por el medio ambiente, por el entorno que lo rodea. Entonces, en realidad, pues las organizaciones están cambiando. Desde la revolución industrial, las organizaciones venían en un sistema económico donde era maximizar, por así decirlo, el beneficio de las empresas. No importaba el impacto que uno estaba teniendo en el medio ambiente, en los recursos naturales. Como a lo largo del año 1970, cuando empiezan a surgir esas pequeñas preocupaciones por cómo estábamos tratando, por así decirlo, la tierra, ¿no? Y cómo realmente había que poner límites a ese crecimiento para que realmente pudiéramos tener un futuro para las siguientes generaciones. Entonces, hoy en día, pues podemos decir que ese concepto de sostenibilidad, que en un principio empezó por esa preocupación ambiental, también ha cambiado porque las organizaciones
empiezan a preocuparse por el entorno. Es decir, entonces estamos hablando de un impacto a nivel social y a nivel ambiental. Entonces las empresas ya no solamente tratan de maximizar, por así decirlo, esa rentabilidad, ¿no? Sino que tiene que ir más allá por una preocupación que sea social, sus trabajadores, el entorno, donde están situadas las organizaciones y por un impacto ambiental cuidando un poco más y haciendo una conservación de los recursos naturales. Ha sido una evolución completa entonces en este término de sostenibilidad. Vimos cómo hiciste el repaso desde cuando empezó la revolución industrial. Vamos a producir y a tener una mayor producción para obtener una rentabilidad, para obtener un beneficio económico a toda costa, o sea, pasando también por encima del bienestar del trabajador, de pronto de alguna manera, también pues pasando por encima del uso racional o el uso adecuado de los recursos naturales. Hablaste entonces de una concepción ambiental y desde una concepción también económica y desde una concepción social. Estos son entonces pilares que se pueden tratar para hablar del tema de sostenibilidad como lo estás planteando. O sea, este es actualmente el enfoque que tenemos de sostenibilidad y hacia dónde tiene que apuntar este tema. Efectivamente, los tres pilares o las tres dimensiones que se fundamenta la sostenibilidad hoy en día son esos tres que tú acabas de mencionar, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Lo que se le llama organizaciones que buscan un triple resultado. Las organizaciones en sí ya no solamente tienen que pensar en esa viabilidad económica a largo plazo, sino que tienen que llevar actuaciones que impliquen tener un impacto positivo en el entorno donde ellas están situadas y a su vez hacer una preservación y una conservación por esos recursos naturales. Ya no vemos a las organizaciones como esa maximización del beneficio, sino que tienen que tener un sentido y tienen que tener un límite a ese crecimiento. Tienen que desarrollar actuaciones que vayan en pro con sus trabajadores, porque al fin y al cabo, pues las organizaciones no se entienden sin sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores son seres humanos igual, ¿no? Y entonces, en realidad ellos son el motor, por así decirlo, de esa organización. Y a su vez, estamos viendo de que en la sociedad está habiendo, no podemos cerrar los ojos de que está habiendo cambios climáticos muy importantes que tienen que poner ese límite las organizaciones y llevar a cabo actuaciones que logren preservar esos recursos naturales y mitigar todos esos efectos que se están teniendo en el medio ambiente. Muy interesante realmente, porque así como lo estamos viendo en este momento, el tema de sostenibilidad es el resultado o es un despertar que tiene pues la sociedad al darse cuenta de que estaba teniendo un crecimiento, por decirlo así, un crecimiento depredador, porque era de pronto producir a toda costa. Aquí, por ejemplo, desde mi formación como ingeniero agroecólogo, empezamos a hablar de cómo en los años 50, a mediados del siglo XX, los cultivos agrícolas empezaron a tener como ese boom de aplicación de tecnología, pero era una aplicación de tecnología a toda costa de recursos naturales simplemente por la preocupación de tener o de suplir el tema de la demanda de alimentos, que se venía teniendo una demanda de alimentos creciente porque pues la población mundial también empezó a crecer después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber un crecimiento poblacional y entonces empezamos a tener de inconveniente de qué tanto estamos cuidando los recursos naturales por estar aplicando algunas estrategias de producción. Entonces, este tema de sostenibilidad no solamente se aplica a organizaciones, sino también se puede aplicar a personas que quieren de pronto realizar un proceso sostenible de producción a pequeña escala o también grandes cultivos que también pueden llegar a ser sostenibles empleando algunas estrategias de manejo, algunas prácticas que sean acordes con el uso adecuado de recursos naturales y de esta manera pues también toda la cadena tiene que empezar a transformar ese concepto y empezar a entender de que tiene que generar un proceso en el cual no genere tanto impacto y cuide los recursos naturales, cuide la parte social y pues que siga siendo rentable económicamente. Desde ese punto de vista, ¿cómo se llega a certificar estas prácticas de manejo que se realizan en las organizaciones? O bueno, en cultivos también hay unas formas de certificarlas, pero dentro de tu experiencia, ¿cuáles serían esas certificaciones?
Podemos ver certificaciones que hay a nivel internacional y a nivel nacional acá en Colombia. Hay varias certificaciones, como está la de Icontec 2531 sobre huella de carbono, hay otra de sello de empresa sostenible ofrecido por la organización CECODES. Esas certificaciones que son en realidad un reconocimiento más internacional, porque al fin y al cabo estamos en un mundo muy globalizado donde las organizaciones interactúan con otras organizaciones en otros países. Entonces, en realidad, la certificación internacional tiene un peso un poco más importante a la hora de exportar, importar productos, ¿no? Y ayuda pues, a pensar que esa organización está más metida en todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, esas certificaciones a nivel internacional son como la ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental. También cuenta la ISO 2026.000 como responsabilidad social corporativa. Y desde mi experiencia puedo hablar un poco sobre la certificación que emite B-Lab Internacional para empresas B Corp, el B Corp Certification, que es un proceso en realidad que se someten empresas voluntariamente, es una decisión voluntaria, ¿no? Bueno, todas las certificaciones al fin y al cabo son voluntarias por decisión, por así decirlo, de la propia empresa. Y esta certificación emitida por B-Lab lo que hace es evaluar varios temas que son muy importantes, que es la parte ambiental, la parte social y adicional el gobierno corporativo. ¿Por qué es importante un gobierno corporativo? Porque las medidas que se toman en cuenta dentro de una organización, uno puede pensar, bueno, pero es que tenemos ahora mismo un gerente general que es que le importa mucho todo el tema medioambiental. La idea del gobierno corporativo es tratar de que esa empresa genere la dinámica de la sostenibilidad, es decir, que independientemente de quién sea su gerente general, sea una empresa sostenible a largo plazo. Entonces, por eso es un aspecto muy importante, sí, que también se evalúa dentro de esta certificación en cómo la empresa está comprometida a largo plazo en todos estos temas de sostenibilidad, tanto ambiental, social, económico, ¿no? Y de buenas prácticas que coge en sí la organización. Me parece muy bueno que este tipo de certificaciones que nos muestran pues estos esfuerzos que hacen las organizaciones o las personas para hacer prácticas o implementar prácticas sostenibles en sus procesos de producción trasciendan más allá de las personas, sino que sean como políticas internas de las compañías y de todas las personas que se dedican en los procesos productivos a trascender en el tiempo. O sea que esto, el tema de sostenibilidad, no solamente es algo que está de moda y que de pronto en unos años va a pasar, o que se puso de moda hace unos años y que en este momento está en boom, sino que es algo que va a seguir en el tiempo y son prácticas que se van a venir afianzando y que se van a volver nuestra vida cotidiana, estar pensando en sostenibilidad, estar pensando en que lo que yo haga no genere tanto impacto en los recursos naturales, en la parte social y que al mismo tiempo pues económicamente sea viable. Ese como que es un mensaje muy claro que nos queda porque es importante certificar los procesos y más allá que sean pues a largo plazo. Vemos como la Organización de Naciones Unidas tiene una agenda en la cual fija unos objetivos de desarrollo sostenible y han venido pues poniendo una agenda en los gobiernos y en muchas entidades a nivel mundial para empezar a cumplir con unos requerimientos con el fin de que seamos sostenibles, de que las generaciones que vienen tengan los mismos, la misma disponibilidad de recursos o si se puede pues aún más para que se suplan pues sus necesidades básicas y que no tengan necesidades sin suplir, porque pues al fin y al cabo ese es de pronto uno de los fines también de la sostenibilidad. Cuéntame un poquito, Virginia, en Colinagro, ¿por qué es importante entonces este tema de sostenibilidad? Es una empresa que, ¿por qué busca esa certificación en temas sostenibles en este momento? Para Colinagro, nosotros estamos en ese proceso de certificación, estamos en ese camino. Miren, nosotros desde el año pasado, en 2023, hubo un propósito, ¿no? de conocer y de evaluar qué prácticas estábamos realizando bien y qué teníamos que implementar para mejorar, ¿no? En el tema de sostenibilidad. Por eso nosotros nos metimos en el programa de Camino Más B, que nos lo ofreció Sistema B Colombia,
y era para tratar de evaluar, no desde nosotros mismos, sino tener como una guía, ¿sí? Que nos permitiera con objetividad conocer qué estábamos haciendo bien, ¿sí? Y qué podíamos mejorar en ese camino de la sostenibilidad. Fue, la verdad, un proceso muy bonito porque toda la organización como que lo acogió de manera muy positiva y analizamos áreas tan importantes como el área de la gobernanza, el área de trabajadores, medio ambiente, qué hacemos bien con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y eso llegó a un informe que nos permitió trazar, por así decirlo, un camino en todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, para Colinagro, el tema de la certificación no es realmente pues tener solamente un sello, sino es simplemente conocer ese punto de partida en el que partimos, ¿no? Como tú decías antes, la sostenibilidad no es que esté de moda. El tema es que tenemos que ser conscientes, tenemos que cambiar hoy en día toda esa tradición que hemos tenido de cómo llevamos las organizaciones, ¿no? De ese crecimiento desmesurado, de no preocuparnos por el entorno, de no preocuparnos por el medio ambiente. Entonces, eso tenemos que cambiarlo y para eso hay que establecerse metas, ¿sí? Hay que trazar un camino. Muy probablemente las nuevas generaciones vendrán con otro chip, con otra mentalidad diferente, donde ya tienen metida la sostenibilidad ¿no? En Sí, su mente, en adaptada. sí. Entonces, para ellos muy probablemente esas cosas ya se van a venir dadas. Para nosotros que tenemos que cambiar un poco esa manera de pensar, ¿sí? Tenemos que establecernos metas y tenemos que establecernos objetivos, ¿no? Y para eso hay que trazar un camino hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día, pues nosotros estamos en todo el proceso de certificación B. Eso también permite a los clientes, por así decirlo, conocer esas organizaciones, porque la sociedad hoy en día exige de organizaciones que están más preocupadas por ese tema, ¿no? Por el tema de la sostenibilidad. Entonces, Ujú. eso también ayuda a que los clientes puedan discernir un poco qué organizaciones están preocupadas por el medio ambiente, qué organizaciones están preocupadas por el entorno social donde ellas están desarrollando ¿no? su actividad. Entonces, es simplemente dar un poco la garantía, pues que nosotros estamos comprometidos con esto y tenemos realmente la firme intención de cambiar esa mentalidad no solamente por la sociedad hoy en día, sino para que las futuras generaciones puedan vivir en un entorno más saludable. Es nuestra obligación, prácticamente somos una generación de cambio en la cual tenemos que empezar a adaptar estos temas y acuñar estas prácticas sostenibles y empezar a transformar el entorno para que, como decías anteriormente, nuestras próximas generaciones ya traigan implícito ese chip de la sostenibilidad y que ya sea algo del diario vivir, pensar sostenible. Me parece como muy importante esta conclusión que tenemos ahí, que nos ofreces de cómo se relaciona las prácticas que realizan las organizaciones, cómo los clientes empiezan a identificar también estas empresas que hacen esfuerzos para generar procesos sostenibles y que empiezan a pensar en el entorno. Y no solamente en un entorno económico, sino también en un entorno que sea social, que en la sociedad pues genere un impacto positivo para sus colaboradores, para todo el tema del desarrollo de las personas y también pues que al mismo tiempo impacte las otras dos estructuras o pilares de la sostenibilidad. Por último, y para ir dando un cierre, Virginia, me gustaría que nos dieras de pronto tu punto de vista o la invitación que haces a nuestros oyentes sobre temas de sostenibilidad. ¿Cuál sería de pronto esos consejos o esa invitación que realizas a través de este podcast para empezar a adoptar mejores hábitos de consumo y de procesos de producción? Yo solamente, así como una experiencia, es que las organizaciones no son perfectas. No todo el mundo hace todo bien, porque igual uno puede decir, ah, no, pero es que esa empresa, no, es que tiene una estructura, tal, no. Es decir, todos tenemos un camino que recorrer en este tema, en el tema de la sostenibilidad. Entonces yo los invito a que analicen qué están haciendo bien. Yo estoy convencida de que seguramente así sea la cosa más pequeña, seguramente que hay algo que están haciendo bien y a partir de eso es un punto de partida para trazar un camino, ¿sí? Y luego ver, medirse pueden ser con la evaluación de impacto B o puede ser que pregunten referencias a empresas que están llevando a cabo prácticas de sostenibilidad
nosotros estamos abiertos realmente a conversar con otras organizaciones, porque de esas conversaciones surgen nuevas prácticas que igual nosotros no teníamos identificadas y que podíamos implementarlas dentro de la organización, igual que nosotros podemos ser como fuente de inspiración a otras organizaciones. Entonces los invito a que si tienen de verdad algo de práctica en estos temas de sostenibilidad, ya sea con sus trabajadores, con el entorno, que ayuden a la comunidad donde ellos están operando, gestión de residuos, huella de carbono, entonces pues que analicen cómo lo están haciendo y tracen un camino, que se establezcan metas, ¿sí? Para que entre todos vayamos construyendo, por así decir, un entorno económico que ayude a mejorar la pobreza, a tener un impacto positivo en el medio ambiente y en últimas pues a dejar un planeta sano para las futuras generaciones. Pues queremos cada día ser más empresas, ¿no? Que se preocupan por esta sociedad, ¿no? Ujú. Y ser en realidad, al fin y al cabo, mejores empresas para el mundo. Vemos que este tema de sostenibilidad no es un tema, es un universo completo, ¿no? Podemos aplicarlo en diferentes campos, en diferentes posiciones de organizaciones, de entidades gubernamentales, de procesos productivos. Bueno, es un universo completo. De pronto, en un podcast futuro desarrollaremos más estas temáticas sobre prácticas que serán adaptadas para empezar a ser sostenibles, sobre el tema que nos corresponde aquí principalmente, que es el de producción agrícola. Y todos estos temas tendremos mucho más tiempo para debatirlos porque, como dijimos, no es un tema que esté de moda, sino que vamos a tener sostenibilidad para de aquí en adelante nuestras futuras generaciones. Siempre va a ser algo que se va a estar acuñando de aquí en adelante. Virginia, muchísimas gracias por tu participación en este podcast y bueno, esperamos nuevamente tenerte aquí y hablando pues de estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti, Luis Gerardo, y a todos los oyentes y muchas gracias por esta invitación en este mundo tan fascinante de la sostenibilidad, que estoy convencida de que hay muchas cosas por hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Nutrición Vegetal, un podcast creado por Colinagro. Síguenos en todas las redes sociales, haz parte de nuestra comunidad y conoce sobre este maravilloso mundo del agro.